Estuvo en el Poder Legislativo como diputada y senadora desde el retorno de la democracia, entre 1990 y hasta 2011. Fue ministra de Trabajo de Piñera y alcaldesa de Providencia durante 8 años. Ha sido 2 veces candidata a la presidencia de Chile. Lleva 37 años en la esfera pública. Evelyn Matei Fornet, la Rusia de la patrulla juvenil, es una histórica de la derecha chilena. Pareciera tener un lugar ganado, indiscutido. Pero detrás de todo lo que se da por sentado, hay una mujer política, una economista, que ha forjado su trayectoria paso a paso, siendo dura y teniendo que alzar la voz. Incluso a los gritos, frente al machismo de un partido dominado por los coroneles, que la menosprecian, toman decisiones a sus espaldas y utilizan sus propios argumentos para ganar aplausos. Sin pertenecer al mundo tradicional de su propio sector, ni tener una relación con las estructuras partidarias, ha logrado empujar el cerco de las cortapisas contra la mujer en la política. Pero también ha decidido dejarla, por un momento, para hacer clases en un colegio vulnerable de Pedro Aguirre Cerda, o se ha convertido en meme, luego de escapar corriendo de los periodistas en noviembre de 2019, aunque en realidad esa vez estaba escapando de sí misma. Eso es parte del perfil que hace la periodista Rocío Montes de Evelyn Matei en el libro Contra la Corriente. Valga la redundancia, perfil no autorizado de Evelyn Matei, publicado por Ediciones B. Y nuestra invitada, Rocío Montes, periodista, escritora y editora del País, ha sido también coautora de los libros Hijas de General, la historia que cruza a Bachelet y Matei, que está también aquí muy presente e muy interesante. Cambio sin ruptura, una conversación sobre el reformismo y la historia oculta de la década socialista. Bienvenida, Rocío Montes, a este programa acá en Radio USACH, Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, Daniela. A ver, primero, ¿por qué te interesó? Tú eres una mujer que tiene muchas facetas como periodista. Me imagino que el tiempo tienes que hacértelo para escribir un libro de un personaje que, como tú bien señalas, y yo no había sacado la cuenta, son casi 4 décadas que nos ha acompañado. Como personaje, si fuese literario, ¿por qué decidiste escribir sobre Evelyn Matei? Sí, bueno, primero es una invitación que me hace la editorial Penguin para realizar este perfil, que es un género distinto a la biografía. Claro, la biografía uno tiene la necesidad de abarcarlo todo, ¿no? Bueno, el perfil no, es una mirada personal acerca de un personaje, un retrato. Y dije que sí, porque ya había trabajado, como tú bien decías, Daniela, en el personaje de Evelyn Matei, de las biografías comparadas con Michelle Bachelet para la elección de 2013. Pero Evelyn Matei es un personaje que uno esté a favor o en contra de su ideología, sí, de su forma de hacer política incluso. Es un personaje muy interesante y en ese sentido me pareció que era atractivo y desafiante al mismo tiempo retratar a una mujer que ha estado tanto tiempo en la escena pública, pero al mismo tiempo buscar determinados ángulos que sean menos conocidos, más novedosos. Y eso es lo que intenté hacer en Contra la Corriente, iluminar aquellas zonas que son menos conocidas de esta mujer que indudablemente este 2025 iba a estar la escena pública como protagonista durante toda esta presidencial. Ese fue el motivo, una invitación y dije que sí. Cuando tú introduces el libro, la suerte de prólogo como autora, dice algo muy interesante que me resonó mucho a la luz de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De este canibalismo finalmente que se da en la derecha. ¿Crees que ella, de alguna manera, a propósito del título, Contra la Corriente, no solo ha tenido que defenderse y estar alerta frente a los coroneles, o en la época anterior también patrulla juvenil, con estos imes y diretes en relación también a Piñera, otro personaje muy literario si uno quiere, pero también quisiera ampliar un poco la pregunta a la actualidad respecto a cuán vigente, lamentablemente o no, es lo que vemos acá de este pasado, de estas últimas 4 décadas casi, con lo que estamos viendo ahora, respecto a los otros y a la misma Evelyn. Sí, súper interesante tu pregunta, porque yo creo que, mira, el libro lo empecé a trabajar hace más de un año atrás. Y efectivamente en las primeras páginas yo pongo esto sobre la mesa, esta precaución, ¿no? Evelyn Matei está
muy bien en las encuestas, está liderando las encuestas presidenciales, las ha liderado durante mucho tiempo, pero con la derecha algo ocurre que siempre, incluso cuando el adversario político está en el suelo, siempre les ocurre algo y siempre terminan con algún tropezón, especialmente la derecha tradicional, ¿no? No así hoy en día la derecha radical que conocemos, que tiene otras formas de actuar. En ese sentido, Evelyn Matei estaba de puntera, ¿no? Y a ella, fundamentalmente, yo creo que le afectan dos cosas. Una es su carácter, su forma de ser y de hacer política. Como es una mujer tan desconfiada, Daniela, le cuesta hacer equipos, ¿ya? Formar equipos. Y no en el sentido de la formación como tal, sino de su composición. Es decir, se rodea de gente que es muy leal a ella y generalmente no viene de los partidos políticos. En ese sentido, siempre hay una tensión que se explica fundamentalmente por la desconfianza absoluta que ella tiene de los partidos, porque ella siente, a su vez, que los partidos la han tratado mal desde sus inicios, ¿ya? Por el otro lado, sin embargo, los partidos dicen se le ha dado toda la oportunidad a Evelyn Matei y ella la ha aprovechado, que otra persona ha tenido las oportunidades de ella y también es un punto válido. Pero en ese sentido, cuando tú miras lo que está pasando hoy en día, Chile siempre sorprende y la historia de Chile siempre es muy sorpresiva cuando se mira con un paso atrás, ¿no? Con un poco más de perspectiva. Ella, desde muy inicialmente, cuando debuta en el 88, debuta porque lo eligen así otros hombres. Ella debuta porque es la elegida de Andrés Alamán y Sebastián Piñera para renovar, ¿cierto?, a esta derecha tan masculina, tan agraria, tan anticuada. ¿Qué mejor que la hija del general Matei? Una economista inteligente, buena moza, joven, fresca. Querían que ella hiciera lo mismo, causara el mismo efecto que Carolina Toá en el PPD. Exacto. Perdona, y la previa además, como tú señalas muy bien en tu libro, al plebiscito. Claro, O sea, los meses era previos, instrumental también. Totalmente. Luego ya tiene una súper buena performance política, gana la Diputación de Las Condes, pese a los pronósticos, y luego viene el quiotazo, que también ella, pese a los grandes errores que cometió, porque tuvo una performance nuevamente ahí malísima, muy criticada, y yo creo que ella se da cuenta con el paso del tiempo que lo hizo todo mal. Pero también que ella se queda con esta cosa del maltrato, ¿no? Que si hubiese sido ella un hombre, que si hubiese sido distinto, hubiese sido el desenlace diferente. Y luego ella la echan de RN, porque estuvo a punto de ser desaforada, claro. O sea, no nos olvidemos de eso. Evelyn Matei era un cadáver político y la coge la UDI, donde nuevamente tiene, como tú bien decías al comienzo, que luchar contra los coroneles, las decisiones masculinas, y etcétera, etcétera. Y ahora, imagínate, tantos años después, su candidatura, porque hay que decirlo, es así, aunque se le niegue públicamente, está siendo intervenida por un grupo bastante masculino. Total. ¿No? Coloma, ¿cierto?, que es parte de los coroneles. Exacto. Juan Sutil, el poder empresarial masculino, que muy moderno será, pero representa lo que representa. Y nuevamente esta candidatura, ¿cuál es la señal que hay detrás de todo lo que hemos visto esta semana, Daniela? Esta candidatura, Evelyn, no es tuya, esta candidatura es nuestra. ¿Ya? Sí, y la manejan a su antojo. Claro, y yo creo que en este sentido ella tuvo poco espacio político para resistirse, porque francamente estaba mal en las encuestas, alguna incluso la dio cuarta por debajo de Parisi, y es eso nuevamente lo que nos hace pensar que la historia se repite, ¿no? Qué increíble. Y bueno, yo creo que en estas semanas, y que han coincidido justamente con el lanzamiento del libro, hemos visto muchos de los elementos que están presentes en ella en el devenir de su candidatura y de su campaña. Rocío, como lo que representa Evelyn Matei, uno podría decir que del siglo XX
hay como 3 mujeres muy destacadas, ciertamente voy a dejar a alguien afuera, de la política chilena y que representan distintos, no extremos, en algún caso sí, pero posiciones muy claras, muy definidas en la política o la construcción de un país o ideología. Por supuesto, Michelle Bachelet, Gladys Marín y Evelyn Matei. Si pudiéramos comparar, siempre son nefastas las comparaciones, pero nos ayudan a entender, a propósito del título, a contracorriente. Esa contracorriente y esa pelea, esa porfía de Evelyn Matei, tiene que ver precisamente con la derecha, porque claro, tiene un temperamento o una personalidad muy diferente a Michelle Bachelet, pero quizás no tanto a Gladys Marín, en el sentido, guardando las proporciones, por favor, aquí no se me alarme nadie, pero de tener un carácter fuerte, de ser líder, de ser exigente, peleadora, si tú quieres. Obviamente son otras trincheras, porque son otras formas. Sí. ¿Cómo esa contracorriente, a tu juicio, luego de hacer este perfil, de indagar, de tener fuente, de seguir viendo a esa Evelyn Matei que aparece recién al inicio de los 90, pero también finales de los 80, con Raquel Correa, con una voz suavecita, muy dulce, muy matea, muy linda también, y ahora la vemos más aguerrida. Obviamente los años también y la experiencia van marcando. ¿Cómo la podrías sintetizar? ¿Es una resiliente respecto a qué? ¿Contra qué lucha esa corriente? Perdona lo largo. No, yo creo que ella efectivamente, como tú dices, se ha intentado hacer un espacio en un mundo muy masculino, Daniela. Efectivamente ella recuerda que, a ver, hay varias cosas. Uno, ella llega a donde llega en una circunstancia bastante especial. Estamos hablando del fin de la dictadura y ella hija del comandante en jefe de la FACH, que había estado como comandante en jefe desde el 78, es decir, una trayectoria larga y muy compleja la de General Matei. Siempre se le observa a él como el hombre que dio las garantías para que se reconociera el triunfo del no en octubre del 88, ¿no? Pero por otro lado, el general Matei era una persona muy leal a Pinochet. Incluso se le decía al interior de las Fuerzas Armadas que él era pinochetista. Y ahí recorro en algún capítulo todas las decisiones y siempre estuvo siendo muy leal a Pinochet. Y también demostrándole que él podía, porque cuando él asumió el 78 prácticamente se descabezó toda la FARC, quedó él lleno de coroneles, todos renunciaron. Entonces, esa es la Evelyn Matei que asume en la política. Se ha generado un debate, bueno, hay o no, ella es o no una persona que tuvo que luchar por entrar. Bueno, era la hija del comandante en jefe y habían solo 4 generales en esa condición. Es decir, era una joven y una treintañera bastante privilegiada en ese sentido. Total. No lo niega ella cuando tú lo dices en el libro. Claro. El apellido, que pesó también. No, totalmente. En algún momento incluso, ¿te acuerdas? Dice, a mí me eligieron diputada porque yo era rubia. Exacto, mujer rubia y el apellido obviamente también ayudó. Perdona por ser tan franca, sí, algo así. Exactamente. Sí. Entonces ella, ella eso lo reconoce, ¿ya? Y en ese sentido, ella ha tenido que, yo creo que se ha endurecido, sobre todo fue muy categórico el tema del quiotazo. Ese caso, que a mí me costó muchísimo siquiera entender... Oye, pero igual lo aclaraste bien, porque yo no lo recordaba con tanta precisión. Es que yo creo que era tan complejo, Daniela, el caso, que hoy en día parece un poco inverosímil, porque habían muchos poderes. Era una lucha intestina entre los pinochetistas inicialmente, que deriva finalmente a lo político con la arista de Piñera, que la pela para exponerla en un programa de televisión. Tal cual, hacia la presidencia. Exactamente. Los políticos fueron un poco, no sé, las marionetas de un poder que en ese momento era muy fuerte, que era el poder del ejército, y una lucha intestina por la sucesión de Pinochet al mando del ejército. Pero bueno, ese episodio fue feroz. O sea, ella lo hizo todo mal. Mintió durante 76 días y también mostró determinadas características de su personalidad, como por ejemplo esta tenacidad, esta porfía. Ella no solamente no dijo la verdad. Cuando alguien miente, uno piensa, bueno, se esconde, se hace un poco la lesa. No, ella quería la cabeza de Piñera. Entonces
y es lo que recuerda a la gente que vivió el caso. Ella estaba muy, muy, muy ensimismada y decidida a querer que su enemigo político, en el fondo, explotara por los aires. Y como no le funcionó, también estaba muy enrabiada con ella misma por haberlo hecho todo tan mal. Ahí también describo la imagen cuando ella tiene que reconocer en Renovación Nacional que había mentido, que es muy feroz. Entonces yo creo que todo ese episodio, Daniela, fue muy, muy, muy decidor en lo que ha sido su trayectoria política. Eso unido también a el hecho de ser mujer. Ella a través del grito, muchas veces el garabato, sí. Ella es bien garabatera, Evelyn Matei, lo hemos visto públicamente, ha defendido su espacio. Entonces, y en algún momento ella planteó en una entrevista, dice, tuve que hacerme valer a punta de gritos. Sí. Y no es raro en un mundo tan masculino. Imagínate que estamos hablando de comienzos de los años 90, donde ser política de derecha y intentar ser una buena parlamentaria desde la economía era francamente un personaje muy exótico. Claro, era una rareza, porque tú también planteas ahí que como lógico para esa época, estamos hablando de los 90, e incluso hoy hay gente que piensa así, le van a poner en las comisiones, por ejemplo, de familia o de salud, que son las de cuidado, pero no la de Hacienda, por ejemplo, porque para afuera las entrevistas nunca le preguntaban nada de economía, pero sí validaban, dice ella en tu libro, sí la validaban al interior del Congreso, pero tuvo que hacerse el espacio para estar en esa comisión, una de las más importantes, que la billetera fiscal, digamos. Claro, en ese sentido, Evelyn Matei, sí, ha tenido que, yo creo que es algo bastante común en las mujeres políticas, y yo creo que eso se reconoce puertas adentro. Hace un par de semanas, yo ya había publicado el libro, conversé con un importante líder de la izquierda hoy en día, y le planteaba yo esto, que Evelyn Matei es muy desconfiada de los partidos, y me decía, pero es que es mujer, me dijo. A ver, ¿cómo es eso? Es que siempre los partidos intentan de alguna forma torpedearnos. Y si uno lo mira también en la izquierda, Daniela, lo que le ha pasado, por ejemplo, a Janet Jara con el Partido Comunista, el presidente del Partido Comunista, que en una entrevista con El País también lo pone, digamos, en su lugar, al igual que Jadwe. Entonces, yo creo que es algo común que, bueno, por temas políticos no siempre se transparenta, pero ellas lo saben. Sí. Entonces, en ese sentido, Evelyn Matei está contra la corriente por validar su espacio, pero también con aspectos negativos, Daniela. En primer lugar, bueno, quería aclarar, este no es un perfil que significa que no se ha autorizado. Ella no da el visto bueno para la publicación, no ha controlado. ¿Tampoco la contactaste, o sí? Eso ya no se puede contar porque está dentro del secreto de fuente de mi investigación. Pero en el fondo ella no controla la información, le puede gustar o no, como haya estado retratado, cosa que a mí ya no me importa tanto, la verdad, si le gustó o no. Pero en ese sentido también hay cosas muy negativas. O sea, Evelyn Matei es muy porfiada. Y esto puede ser bueno, pero también puede ser muy malo en política. Esto que hizo hace un par de semanas que tuvo que recular. Sí, terrible. ¿Cierto? ¿La viste que tenía los ojos como llorosos? ¿Te diste cuenta? Totalmente. Con Chaguán atrás en el punto de prensa. Estaba desarmada. Totalmente. Entonces, ¿eso cómo se explica? Bueno, una persona que ella seguía mucho, Daniela, por la cosa de los instintos. Yo creo que eso también es común en las mujeres políticas, por la intuición. Mucho. Ella, por ejemplo, dice siempre, yo huelo la corrupción. Sí, ¿ya? Su bandera. Claro, y está orgullosa de aquello. Entonces, por ejemplo, el acuerdo Corfo-SQM, también en algún momento, porque Evelyn Matei está criticando este acuerdo, ¿de dónde salió? Ellos creen que me equivocaron, se me equivoqué, pero no me estoy equivocada, yo sé que hay algo ahí. Entonces ella tiene alguna idea y va detrás de esa idea sin importar las consecuencias. Su papá decía que hubiese sido una buena piloto de caza porque va adelante y nunca mira atrás. Y eso fue lo que le pasó, por ejemplo, con el tema de Kast. Carlos Peña lo decía en una columna. Uno en política a veces hay que tragar sorbos bastante amargos. Y si bien en la vida común de cualquier ciudadano eso es un hecho evidentemente denunciable,
las campañas sucias, en política no siempre se puede hacer lo que uno quiere y lo que uno desee. Y Evelyn Matei en ese sentido tuvo que recular, porque en medio de las negociaciones parlamentarias eso era nefasto. Judicializar la presidencial en el sector de la derecha. Bueno, finalmente no fructificó lo de las parlamentarias, pero ella tiene que dar un paso atrás. Ahora bien, yo creo que respecto a la personalidad de Daniela, ella yo creo que se dulcificó, entre comillas, bastante la Municipalidad de Providencia, a través de asesores, etcétera. Logró mostrar ciertas facetas que no había mostrado hasta entonces, la cosa de la jardinería, el piano, el perro, la cocina. Roxy, ¿cómo se llama el perro? Pixie. Pixie, eso, Pixie, parecido. Claro, la cosa de la ropa, mostrando facetas diferentes de Evelyn Matei, que claro, cuando se va de la municipalidad eso queda un poco huérfano, ¿no? Alguien me lo decía también. En Providencia ella era como la dueña de casa, ¿cierto? No desde de la cosa femenina indoor, ¿no? Sino que era la mujer fuerte de ese lugar. Y después cuando sale, entra a una carrera que tiene otras complejidades. Entonces, bueno, contra la corriente desde distintos aspectos. Algunos que hablan bien de ella y otros que también hablan mal y le ha complicado su performance política. Rocío, también interesante porque ahí planteas cuando das datos de las familias y por supuesto todo el material genético que viene sobre todo desde Alemania, pero también del país vasco, y la herencia que tiene sobre todo de su padre, ¿no? Que son muy parecidos. Sí. Tú también ahí hablas y te explayas, y es bien interesante sobre el padre, ¿no? Sobre el general Fernando Matei. Y cuando vemos también hay datos biográficos que podrían parecer muy baladí, muy superfluo, una escorpión típica, que la gente más o menos entiende de qué se trata, pero súper atípica en todo lo demás, ¿no? Sí. En lo que es ser mujer, en cómo conducir la política o cómo responder. Y por eso tú también tienes dentro de tus muy buenos capítulos que se leen muy bien titulados, uno que habla finalmente de la impulsividad, pero como tú lo pones un concepto, ¿no? Sí. Y ahí tú lo sitúas, bien interesante. Pero también mucho más adelante, casi al final del libro, la verdad, hablas de que es un, si no me equivoco, un concepto de la psicología, el grit, que es algo que marca la diferencia más allá de las capacidades, de la educación. Ella, tú dices, muy matea en el colegio, siempre la primera, casi como que chica menospreciaba a los otros que tenían que esforzarse por sacarse un 7 y salió 6,9 del colegio alemán, en fin. Pero el grit tiene que ver con otros aspectos. Cuéntanos. Claro. A ver, este concepto lo encontré en unos apuntes del economista David Bravo. Ay, sí, ¿Ya? Evelyn Matei le dieron un premio a la Universidad Católica en Ingeniería Comercial hace un par de años y le pidió, cosa que a todo el mundo le causó bastante extrañeza porque no son amigos, no son conocidos, a David Bravo que hiciera su presentación. Entonces yo quise leer cuál era la opinión de David Bravo acerca de Evelyn Matei. Y él hace una reseña muy interesante que la replico en el libro. Sí. De partida, cuenta él que con Evelyn probablemente no han votado igual nunca, ¿ya? Es decir, él ya se sitúa en otro espacio político diferente al de la derecha, ¿no? Pero, sin embargo, le reconoce determinados aspectos que yo no había visto y me sirvieron bastante para entender a este personaje. Uno, su capacidad de diálogo. Uno, en la cosa pública, la ve más fuerte, más intolerante, más cerrada, ¿cierto? A la defensiva. A la defensiva, que le grita a una diputada, ¿te acuerdas cuando era ministra del Trabajo? Sí. Hace callar a los periodistas, le manda ahora recientemente... Y tiene que ver esa huevada, algo así decía, ¿no? Claro, mensaje, manda callar a la vocera de gobierno. Es decir, uno la ve en ese aspecto y uno la cataloga de una determinada manera, pero en privado, en política y sobre todo en las primeras reformas importantes que se hicieron en la transición, tuvo un papel desde la Cámara de Diputados muy importante. La reforma, por ejemplo, tributaria, la primera reforma tributaria de la democracia. Entonces, él hace este análisis, pero también entre medio pone
un concepto, pone grit entre paréntesis. Entonces, yo que me había conseguido esto, llamo a David Bravo, le explico que estoy en lo que estoy, y porque puso entre paréntesis grit. Ah, no, me dijo, eso es otra cosa, que eso lo puse para acordarme yo. Pero ¿de qué se trata eso? Y me dijo, lo que pasa es que hay un libro de una psicóloga muy famosa en Estados Unidos que trata acerca del grit. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, esta es la combinación de pasión y perseverancia, ¿ya? Que hace que determinadas personas, por un asunto psicológico en el fondo, puedan conseguir sus objetivos y al mismo tiempo, curioso, ser felices. Entonces yo me compré el libro que está disponible. ¿Te lo compraste? Sí, me lo Buenísimo. compré, lo leí, está disponible en las plataformas, etcétera. Y te va mostrando cómo hay un tipo de personalidad que mezcla estas dos cosas, la pasión en lo que uno hace y la perseverancia, que incluso dice es más importante que la inteligencia a la hora de conseguir los objetivos y ser una persona más feliz. Se los recomiendo porque es muy interesante ese texto de una psicóloga estadounidense que David Bravo había conocido también en una de sus estadas al extranjero. Entonces yo creo que sí, que ella combina estas dos cosas y es muy interesante en su biografía ver que siempre está tan presente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, Daniela, uno pensaría, yo, por ejemplo, creo que las personas, y sobre todo las mujeres de 71 años, tenemos mucho que entregar y tienen mucho que entregar a la sociedad, pero ella tiene 71 años, Sí. ¿ya? Y está plenamente activa. Tiene una energía que es increíble. Describo ahí que muchas veces está de gira con antibióticos, enferma. También eso tiene que ver con una cosa alemana, de la cosa bien hecha, de la cosa perfeccionista, de intentar hacerlo todo bien, incluso con los vientos en contra. Pero ese es el concepto y me alegra haberlo encontrado porque yo creo que eso está también muy presente y también sirve para explicarse la campaña, que ciertamente ha estado en muchos problemas por justamente los errores que se han cometido. Rocío Montes es la autora que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH por este libro muy interesante, es muy entretenido, da lo mismo si te gusta o no Evelyn Matei, porque es un personaje de nuestra historia y como bien señala ella también en uno de sus capítulos, como lleva 37 años, al menos la mitad de la población la conoce, al menos. Estamos hablando de Contra la Corriente, perfil no autorizado de Evelyn Matei, publicado por Ediciones B. Y antes de ir a la pausa, brevemente quiero nombrar los capítulos, porque están muy bien diseñados de alguna manera. La política del meme, de luego la cita ¿y qué tiene que ver esa huevada? Que ya sabemos ahí lo que pasó con la ministra, ella siendo ministra con la diputada Marta Isasi el 2010 en una reunión en Antofagasta. También Iquique. También está un concepto, que ahí hace como unos paréntesis de repente Rocío Montes, cosa que se agradece. Detesta el Rose, que es uno de sus nombres, ¿no?, personales de Evelyn Matei. Y Evelyn Rose Matei Fornet. Y luego, bueno, peleas de gallos, cervezas y fach indoor. El más grande dolor, Beethoven sordo, la memoria perdida, gringa, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y eso también es bien interesante desde Piñera. La blusa de Raquel, bueno, entre otros títulos como La pista de hoy, en lo que me quiero detener luego de la música a propósito de las declaraciones que dio en Radio Agricultura en torno a las muertes inevitables y que todavía obviamente nos generan ruido. Así que vamos a ir a esa pista de hoy que también rescató nuestra invitada, la periodista, escritora y editora Rocío Montes. Vamos a la música y ya regresamos a Frecuencia Literaria.
Estamos de vuelta en Frecuencia Literaria con nuestra invitada, la periodista, escritora y editora Rocío Montes, que ha dado vida a un perfil no autorizado de Evelyn Matei que se llama Contracorriente. Muy interesante para conocer una de las políticas más vigentes y con una gran trayectoria en nuestro país, como es justamente no solo ya la hija, porque antes era la hija del general, sino quien hoy también está disputando el sillón de O'Higgins, ¿no? El Palacio de la Moneda. Ojalá que no pase el síndrome de Lavín. Bueno, vamos con una parte de tu lectura porque es bien entretenido tu libro, se nota que tienes muy buena pluma, mucho oficio, Rocío, para que también conozcan no solo cómo está escrito el libro, sino como también tú vas perfilando a Evelyn Matei según algunos aspectos más personales, que no están, como ella es muy privada además y tú lo recalcas, pero son bien interesantes para conocer en mayor profundidad a Evelyn Matei. Sí. Mira, me voy a detener en un concepto. Tú lo decías antes, Daniela, creo que la retrata en distintos aspectos, el de la impulsividad. Hay un pequeño, una pequeña lámina, un pequeño capítulo que simplemente se llama así, un concepto. De acuerdo a la psicología, la impulsividad consiste en pensar algo y convertirlo de inmediato en acción. Hacer algo o decir algo sin que medie una reflexión anterior, sin darse el tiempo. No se trata de personas que no piensan y evidentemente no tienen relación con la inteligencia. Un ejemplo más o menos reciente. El presidente Sebastián Piñera tuvo ganas de sacarse una foto en el epicentro de las protestas sociales y simplemente, a comienzos de 2020, cuando medio Chile estaba enclaustrado por la pandemia, se bajó del auto presidencial y se sacó una foto en Plaza Italia junto al monumento del general Baquedano, lleno de grafitis en contra de su propio gobierno. Tuvo la idea y lo hizo. Le llovieron las críticas por provocar y además por estar en época de confinamiento, por lo que tuvo que pedir perdón. Un segundo ejemplo, pensar que sería buena idea correr para no pelear con los periodistas y salir de una escena desagradable y hacerlo. Buenísimo, mamá, para poder entender de qué estamos hablando. Sí, porque hay unas partes donde tú das cuenta de comentarios que se daban y que ella al final, a veces por el mismo bullying que se da y sobre todo hacia las mujeres, Rusia, el tornillo, Rusia, Sí, el tornillo, que es sí. tratarla básicamente Sí, de loca, sí. cosa que seguramente no se atrevían a hacer, por lo menos de forma Claro, directa con Piñera, claro, a propósito de la claro. comparación que tú haces, Sí. ¿no? Le decía, hay un dirigente de la UDI que me decía eso, que me decía, siempre que le decía a Matei cuando la veía o cuando tenía estas salidas políticas, ¿no? Que está lleno de estas salidas, por ejemplo, esto de mandar a callar a la vocera, al que me preguntaba, bueno, esto es sorprendente, pero para nada sorprendente, esto lo he hecho siempre, esto de las denuncias lo he hecho siempre, o sea, es una raya más para el tigre, básicamente. Pero claro, les decía, Rusia, el tornillo, Rusia, el tornillo. Sí. ¿Ya? Y otro dirigente de la UDI también, Rusia. ¿En qué son bienes? ¿Bienes en paz o en son de paz o en son de guerra? Y eso a ella sí le causaba gracia. Al igual que se ponía mal genio, como muchas personas, cuando tenía hambre. Tú dices, Claro. come poquita cantidad, Sí. pero varias veces al día, entonces había que tenerle la comida que a ella le gustaba. No se puede o poner mal genio poner si muy es mal que no genio. sus asesores no le tienen comida. Exacto. Y pequeñas cantidades y se puede poner muy mal genio y eso se fue pasando de boca en boca cuando era ministra, etcétera, para recibirla con comida. Entonces, cuando ella va a algún lugar y le tienen mucha comida, cree que va a ser difícil la reunión. Es la señal. Es una señal de que Claro. va a tener que va a ser un encuentro complicado. Así que... Ahora, ella, y tú lo dices también en tu perfil, Rocío, se reconoce enojona o mecha corta, como se dice. Yo me sentí muy identificada, no tanto por lo chucheta. Y que eso es algo que a ella le gustaría de alguna manera no tener. Le gusta ser trabajadora, no tiene problema con ser exigente, por supuesto, y incluso, no sé si desconfía o no, le genera ruido interno, pero sí ser tan enojona, ¿no? Sí. Ahora, eso sí se le acepta mucho más a los hombres, porque es muy distinto. Hoy día también escuchamos a la misma gente de Chile Vamos, gente de su comando, dice, bueno, pero es una mujer de carácter, ¿no? Pero en ese
comentario, una mujer de carácter, está el subtexto de es una mujer jodida. ¿Lo ves Claro, así? sí. Claro, y ella también, a mí me llama la atención que ella también se reconoce como una mujer jodida y lo usa así. Jodida, usa la palabra fregada. Fregada, claro. Y ella usa esos dos conceptos para referirse a sí misma, y lo cual también me llama la atención, porque como tú dices, cuando los hombres tienen estas características, ¿no? Generalmente se les dice, bueno, de otra forma, ¿no? Una persona que tiene don de autoridad, carácter Exacto. presidencial, Un etcétera. estadista. También. Estadista, lo mismo. Sí. A mí me llama la atención eso, que tienen una personalidad muy fuerte, lo cual es así, siempre en distintos ámbitos tiene carácter, no Sí. solamente en lo público, en todas las escenas de su vida, incluso la privada tiene mucho carácter. Eso me lo describía alguien, no es una persona que como Piñera tenía distintas facetas en lo público y lo privado que podían incluso Se derretía sorprender. por su nieto, de Por hecho. ejemplo, Hijo claro, Cristóbal. cosa que a uno desde fuera decía, no lo creo, Mm. pero era así, ¿ah? Eso me dice la gente que lo conocía mucho. Evelyn Matei en todas las facetas de su vida tiene mucho carácter y mucha personalidad, lo cual la gente que no la tiene le llamaba siempre mucho la atención. Es coherente. Claro, y respecto a lo que decías tú, ¿Mm? Daniela, también es bien interesante cuando a las mujeres se nos cataloga de alguna forma por el papel que hemos cumplido como mamás, ¿no? Y ese es un punto que me preguntaba mucho mientras yo estaba haciendo este perfil, la gente que sabía. Ella no muestra a su familia, ella, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué esconde? ¿Por qué te fijas toda esa esfera privada? Y claro, ella tuvo que pagar muchos costos en lo privado por su vida pública. Fue una mamá bastante ausente. Y nuevamente es algo que uno se pregunta cuando es una mujer política. Los papás ausentes Claro. se ven, o sea, en todas partes. Pero sí, ella fue una mamá ausente, de lo cual tampoco se arrepiente. Tampoco hay una culpa ahí desarrollada, te fijas. Y hay un aspecto, Daniela, que a mí me llama también la atención. Ella, siendo que es una persona de mucho carácter y tan dura como lo hemos visto en algunos aspectos, también tiene una cosa como de alma libre que llama mucho la atención. Yo creo que es una cosa medio alemana. Ella tiene, su grupo de amigos no están en la política, su grupo de amigos son sus compañeros desde segundo básico del colegio El colegio alemán. alemán. Claro, y ahí hay una profesora que tiene un colegio de esto en La Sí, Reina. el Montessori, ¿no? Claro, un colegio Montessori. Sí, que conozco ese colegio. Ni de hecho. siquiera dice que son sus amigos, esos son sus hermanos, ¿ya? Y dos hombres que son más bien empresarios, que se dedican a otras cosas, pero ahí está su núcleo. Y yo creo que sí ella tiene una cosa que definitivamente es poco vista, que tiene que ver con esa cosa más alma libre, Sí. más liberal, que uno que la ha visto tantos años en la escena pública es menos consciente de ello. Alguien me decía, por ejemplo, ella estudió en la Universidad Católica a fines de los 70. Se hizo amiga de un grupo de muchachos que eran todos compañeros en el San Ignacio. Ella pololeó con uno de ellos. Y estos ignacianos, muy ignacianos habrán sido, jesuitas, más despeinados y todo, pero eran ignacianos, niños de colegio particular de fines de los años 70, bastante de familias con dinero, etcétera. Y esta Evelyn Matei, que era más grande, venía llegando de Londres, iba, por ejemplo, no sé, a la Rayán, y Evelyn Matei se cambiaba de traje de baño delante de todo y nadie lo podía creer. O sea... Igual eso es muy alemán. Bueno, también. Pero claro, marca la diferencia acá, sin y duda. nadie podía creer Imagínate. qué monos pinta esta niña, digamos. ¿No pusiste eso en el libro? No lo puse porque me lo contaron después. Te han llegado cosas, me han decía. llegado cosas, me han llegado bastantes cosas después. Si es que hay una segunda Eso. edición, lo vamos a incorporar. Pero te fijas que hay una cosa que también fue un reto para mí como periodista, iluminar cosas que no son tan obvias. Por eso el perfil también lleva de nombre Contra la Corriente, porque lo más fácil hubiese sido titular con la personalidad Evelyn la Terrible, por ejemplo, ¿no? Evelyn, que son cosas que son ciertas, la aguerrida. Evelyn, que los pensamos con la editorial, pero me pareció tan obvio
que dije, no, yo quiero iluminar otras zonas para conocer y que la gente en este año conozca. Y también por eso lo escribí un estilo más suelto. Yo soy periodista política, estos textos siempre muy densos, con mucha información y con un estilo más seco, y quise que también fuera un estilo más liviano para que llegara a otros públicos. Tengo la Y sensación de que lo pasaste bien lo escribiendo el pasé libro. bien, lo pasé muy Yo lo bien. pasé bien leyéndolo. Muchas gracias. Lo pasé bien, muy bien. Me Se nota. entretuvo, fue un proyecto que hice en condiciones bastante adversas, entre comillas, porque la investigación, entre la investigación y la publicación, tuve un hijo. Entonces, ¡Wow! fui una mamá con el niño en la cuna investigando y escribiendo. Pero también me quedé con esa sensación que lo estaba pasando muy bien en la investigación, y creo que parte de eso se transmite, ¿no? Sí. El lanzamiento del libro, que fue en el Bar Liguria hace un par Oye, de semanas. vi los posts, las historias. No, Está pero era como buenísimo. una fiesta. Sí. La gente como que ya el libro prácticamente pasaba a un segundo lugar. No tanto, pero era como que había mucha gente muy diversa, muchos periodistas, y también con este ánimo, ¿no? Como festivo, ¿no? Que yo creo que también hay que darle a la política. Creo que uno tiene que... Estamos muy serios, estamos muy cansados también, ¿cierto? Desilusionados en algunos casos. Y en ese sentido yo creo que la política también tiene que empezar, y también un rol de nosotros los periodistas, de explicar la política con una mirada más amplia, ¿no? Incluso también me ha gustado mucho que los jóvenes estén leyendo este libro y se estén enterando de cosas que ocurrían cuando ni siquiera ellos habían nacido. Ahora, también el personaje da, a propósito de esta convocatoria, es interesante, Evelyn Matei. Es imposible, te pueda gustar o no lo que representa o lo que es ella como persona, ¿no? La personalidad. Es absolutamente una persona que no va a ser indiferente a nadie, ¿no? Sí. Y en ese sentido ya es un personaje, entre comillas, literario. Rocío, brevemente, antes que se nos vaya el tiempo, quiero detenerme en tu capítulo La pista de hoy, revista Hoy, Sí. 1991. Pues, a propósito de lo que ella habla del caso de Goyados, marzo del 85, y su postura, y que incluso la reafirman algunos muy destacados periodistas, ¿no? Seguramente algunos profesores de nosotros, que validan el punto donde ella era crítica a las violaciones de los derechos humanos. Eso como un poco como contrapunto de lo que dijo como inevitable en esa entrevista con Chicho Irano. Sí, yo creo que ahí ese es un punto súper delicado en su vida porque, a ver, ella era hija de un integrante de la Junta de Gobierno. Entonces, cuando a uno analiza, ella era pinochetista. Bueno, sí, ¿no? O sea, era al menos juntista, gobiernista, como quieras llamarlo, ¿no? Porque está ligada familiarmente a la dictadura. Entonces es muy difícil luego desapegarse tanto de eso. Sin embargo, ella debuta en política en una zona de la derecha más liberal, con nuevos rostros, un grupo que intenta a su vez desapegarse. Aunque fue rostro del sí. Claro, pero es parte de las Sí, contradicciones. sí, es parte de las contradicciones. Totalmente, o sea, ahí hay un nudo de Evelyn Matei que es muy difícil de entender y es muy difícil sobre todo de explicar. Si tú haces la cronología, como bien dices, Daniela, ella, hija del general Matei, un miembro de la Junta, luego debuta en política en un grupo mucho más liberal que quiere desapegarse de alguna forma del legado de la dictadura, pero sin embargo hace la campaña por el sí. ¿Cómo se entiende eso? Luego, campaña por Las Condes, le gana Lavín. Lavín era Contra todo pronóstico. Sí. Lavín era el hombre doctrinario. Ella hace campaña con un Evelyn escrito con su letra y con una flor. Sí. ¿Te fijas? Y luego ella es la candidata de los sectores más duros de Renovación Nacional para echar abajo la precandidatura presidencial de Piñera. O sea, ella va pasando de un lado a otro. Es lo que me catalogan, según quienes la conocen, de cierta ligereza ideológica, ¿ya?
Puede ser pragmatismo, ligereza ideológica, poco convencimiento, pero hay algo bastante común que ella, en el fondo, siempre ha estado un poco desacomodada allí o donde está. O sea, la contradicción, a propósito del título, contracorriente, que es ir justamente en la dirección opuesta al establishment Mm, o a lo que sea, ¿no? En este caso, la derecha que ella, en la que cayó, mm, porque cayó, ¿no? Desde el mm, padre en adelante, y a la que no se revela, pero no se revela del todo, pero va a mm. contrapulso, pero también hay una contradicción por ese mismo lugar que no termina de armarse. Totalmente, y sobre el tema de los derechos humanos. Yo seguí la pista porque ella muchas veces ha dicho, yo dije, incluso en dictadura, seguí la pista porque ella habla mucho de una entrevista que le dio a Luis Alberto Gánderas, Sí. un periodista recientemente fallecido. Yo lo que encontré fue esta entrevista de 1991 de la revista Hoy, que había sido una revista opositora en dictadura, donde el periodista la presenta a ella como una justiciera y en 1991 recuerda que para el caso de Gollados, en el año 85, ella levantó la voz, ya en ese momento, es decir, en el 91, recuerda algo que Sí, pasó en el 85, 6 años antes. exacto. No di con la original del 85, Para ver a la que se remitía, ¿no? claro, pero él hace mención, Luis Alberto Gánderas, un periodista muy serio, a este afán de que justiciero, de ella así lo nombra, y también a que se había hablado respecto a los derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos que ella criticaba. Si eso es más o menos así, ¿por qué habla lo que habla en Radio Agricultura? Es esto que estamos hablando Exacto. ahora nosotras, ¿no? Sí. Que es una especie de una cosa medio cambiante que siempre ha estado presente en ella un poco, ¿ya? Puede ser, como decíamos, por pragmatismo, por ligereza ideológica y también en su padre. Entonces, y luego imagínate, Daniela, varios meses después, en una carta dirigida a un A economista, Sebastián Sebastián Edwards, Edwards, sí, en el Mercurio sí, sí, la dice, leí. explica qué es lo que quiso decir con varios meses de retraso. Sí, Ya tendría que haberlo hecho en el mismo momento y no solamente a Sebastián Edwards, sino que al absolutamente, país fue también, criticado ¿no? eso. Entonces, bueno, en fin, que yo creo que hay elementos para intentar explicar en qué posición estaba ella, pero es bien difícil decir que no era pinochetista, salvo si uno entendiera el pinochetismo solo como una adhesión Personal, personal tú te haces a esa Pinochet. pregunta. Es muy interesante. Ser pinochetista, dices tú en tu libro, Mm. ¿significa solo una adhesión personal a Augusto Pinochet o también a la Junta, a la dictadura y el modelo económico adoptado? Claro, Claro. bueno, si empezamos a diseccionar qué Sí, entendemos como por pinochetismo, probablemente ella no sería pinochetista si se hablara de una adhesión personal a Pinochet, porque ella no era de las políticas, pese a las imágenes que vimos, sí. pero no era de las cercanas ¿Tú del dices la detención círculo. sobre todo de Pinochet? Claro, que Claro, ahí sí, cumplió también un papel sí. que le ha pesado hasta ahora, pero no, qué sé yo, como Moreira o como otro, que incluso la UDI me decía, no, no era de las que andaba detrás del viejo, porque Sí, así se sí. refieren hoy en día la UDI a Pinochet. Entonces, en ese sentido, claro, solo no sería pinochetista si habláramos de una adhesión a su figura, pero bueno, fue más que eso, ¿no? El pinochetismo, Rocío, lamentablemente. por último, para terminar y recomendarle a todos el libro, ahí si lo muestras en pantalla para la gente que también está en YouTube. Ah, y algo que no se me olvide, el programa no solo se escucha en la 94.5, todos los martes y jueves, también queda en YouTube el registro y en Spotify están todos los capítulos de los distintos autores y autoras que hemos entrevistado. ¿Te cambió? Quiero por último preguntarte algo ya más a título personal, pero profesional también. ¿Te cambió la impresión que tenías de Evelyn Matei antes de hacer este perfil, recabando mayor información, conociendo más fuentes sobre lo que apreciamos de ella, pero sobre todo al articular un perfil? Porque al articular el perfil es una manera de darle vida a la Evelyn Matei que tienes en tu libro, porque no sabemos Claro, si ella se va a sentir o no representada, aunque sí. no, a mí me calza, o sea, yo como Mm. lectora me calza. ¿Te cambió la impresión? ¿Qué te quedó también de esta figura? Mira, sin duda la completó.
Ya, Ya. como habíamos trabajado anteriormente con Nancy Castillo en un libro sobre las biografías comparadas de Evelyn Matei y Michelle Bachelet, yo ya había trabajado acerca de este personaje, pero la completó con el desafío que te contaba antes, ¿no? Con iluminar zonas que yo no había visto. Por ejemplo, todo el tema del espacio que ella, por el que luchó y al mismo tiempo que tuvo una consecuencia para abrir espacio Las mujeres en la política. en la derecha más bien Claro. y en mundos masculinos como la economía. Eso no lo había visto y no me pareció Y para sin nada tener la obvio. banderita o el pañuelo verde o qué sé Claro, yo, ¿no? ella nunca Quiso encasillarse ahí. quiso encasillarse muy bien, claro, exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, no lo tenía yo a la vista. Tampoco tenía esta cosa del carácter tan profundo, ¿no? Como investigar el carácter de una persona es súper complejo, eh, porque por otro lado hay desconfianza, una mujer fuerte no siempre es una mujer segura, es decir, hay una infinidad de matices que por supuesto solamente veo después de este perfil. Y lo otro que me interesa mucho y creo que de alguna forma como periodista nosotros tenemos la opción, la posibilidad de iluminar las vidas de quienes nos dirigen, ¿no? O quienes aspiran a dirigirnos, incluso si no son biografías épicas. Evelyn Matei no tiene una biografía épica como por ejemplo si la tiene Michelle Bachelet, como si O la Gladys tiene Marín. Janet Jara, Sí, también. ¿ya? Claro. Que son Sin duda. biografías muy, muy llamativas y yo llamo así, biografías épicas, ¿ya? Evelyn Matei no lo tiene. Esas historias de vida que llaman la atención, que es como para una película, ¿cierto? No tiene esas escenas en su vida. Claro, no tiene esas escenas, pero sí tiene muchas microescenas. Tiene mucho grit. Claro, grit, y tiene muchas microescenas que retratan la vida de esta persona, de esta mujer, como podría retratarse cualquiera nuestra, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de un perfil, iluminar, digamos, incluso las vidas que no son tan épicas, pero que están llenas de rincones asombrosos, como por ejemplo la de ella y el piano, que ahí retrata muchísimo varias cosas, ¿no? El carácter, el tesón, la porfía también. Imagínate, Claudio de Raúl había dicho que Sí. siguiera trabajando Pero ella se dio y cuenta, ella tú dices, de sus decidió. propias limitaciones. Dice, Sí. no, para ser concertista, digamos, Claro, ¿no? y decidió volverse, dejar al pololo gringo, o sea, bueno, inglés, se vino llorando hasta Buenos Aires. Es decir, iluminar incluso aquellas historias. Y yo creo que claro, Evelyn Matei finalmente es una persona que podría ser tú, que podría ser yo, y eso es bastante atractivo también. Sí. De hecho, pongo una receta de Ah, sí, cocina de un postre de entre medio, manzana, claro. sí. Y yo pensé que a algunos periodistas políticos, amigos míos, no les iba a gustar esta parte, pero lo hice igual. Y la verdad es que me llama mucho la atención que después de, no sé, estar jugando papeles muy importantes, por ejemplo, para echar abajo un fallo de los Lores con Pinochet detenido, esta persona va a su casa y hace un queque. Exacto. O sea, a mí me parece asombroso, porque no tengo muchas dotes por ahí, pero me parece asombroso esas dualidades, ¿no? Y es muy interesante y sin duda sí, me cambió la forma de verla y nada, tienen que venir ahora otros perfiles. Eso, muy interesante, además muy bien escrito, te repito, Rocío Monte, y es como ágil, ¿no? Te permite conocer a un personaje sin aburrirte, viendo todos los claros oscuros, pero sin entrar justamente en densidades a propósito de lo que estamos viendo también, de cómo nos paramos frente a la política, tanto como periodistas como ciudadanos. Así que muchas gracias, Rocío Montes, por tu libro, gracias por acompañarnos en Frecuencia Literaria. Y nosotros continuamos acá a la 94.5, ya viene Mirna Schindler y viene como siempre, Sin Pretexto. Chao.